Xochitica o Tontla Tlacuiloa, Inipal Nemowani, Cuicatica o Tocon Tlapalaki, Innenemis Tlalticpac. Con estas palabras convocamos a una reunión el día de hoy para hablar sobre el renacimiento de la cultura náhuatl. Estas palabras no son nuestras, son de un antiquísimo poema, uno de los antiguos cantos que compilaron los alumnos de Sahagún. Entonces estas palabras contienen, pensamos, la esencia del pensamiento náhuatl. Dice algo así como que con flores tú pintas y palnemowani, con cantos tú das color a las cosas o a lo que vive en la tierra, a todo lo que vive en la tierra. Entonces hablar de Ipalnemowani, hablar de flores y cantos, pues es hablar de otra manera de entender la existencia humana sobre la tierra desde el pensamiento náhuatl. Entonces, bueno, para eso nos reunimos el día de hoy. Este asunto pensamos en llamarlo el renacimiento de la cultura náhuatl y se me ocurrió buscar hace rato en un diccionario de estos de primaria que hay aquí la palabra renacimiento, y lo que encontré dice renacimiento, acción de renacer, y luego viene un apartado que dice historia, movimiento intelectual y artístico surgido en Europa desde el siglo XV, por lo cual pareció nacer de nuevo el genio de la civilización grecorromana. Entonces, bueno, en ese sentido, renacer pues significa nacer otra vez, o sea que algo que ya estaba muerto vuelve a tener vida, vuelve a nacer. Y me parece interesante pues lo otro, ¿no? Lo que nos aclara que desde la historia, ¿qué es? Pues ese movimiento intelectual artístico que se dio en Europa. Entonces pienso que ahí, sin querer, uno vuelve a caer en el tema de la colonización, de cómo a través de la educación también se nos coloniza. Me refiero a la educación que se recibe en las escuelas oficiales, porque pues siempre nos están enseñando a ver al mundo, pero desde Europa. Entonces nos plantean, nos enseñan que la historia del mundo es la historia de Europa. Entonces si vamos a un diccionario es lo que nos dice, que el renacimiento pasó en Europa. No habla de un renacimiento cultural en otra región del planeta Tierra, sino precisamente de Europa. Entonces hablar del renacimiento pues es hablar del renacimiento europeo. Pero bueno, así viene ahí. Pero bueno, obviamente no nos estamos refiriendo al renacimiento europeo, sino al renacimiento de la cultura náhuatl. Entonces, bueno, para platicarles un poco de esto, quiero regresar un poco el tiempo. Vícamo, 2007. Entonces, ahí en el norte de México, en el estado de Sonora, en 2007, ya tiene algunos años, 15, se llevó a cabo un encuentro continental de pueblos indígenas. Lo convocó el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, y pues se reunieron pueblos indígenas, vinieron gente de pueblos indígenas de todo el continente americano, y eso fue sorprendente, por decirlo menos. Entonces, pues había desde el norte, o sea, de lo que hoy llamamos Canadá, de la British Columbia o la Columbia Británica, con su capital Vancouver, venían pueblos de ahí, pero originarios, no canadienses o de hoy, sino me refiero a los descendientes de los pueblos originarios, y en su mayoría, bueno, más bien venía una delegación de mujeres, hasta del sur del continente americano, ¿no? Pues los mapuche en Chile, u otros pueblos indígenas, creo que venían también de Bolivia, de Ecuador. Entonces fue un evento importante, ¿no? Porque no estaba convocado por ningún organismo internacional, por alguna institución del Estado o del gobierno, para nada, sino que eran los pueblos mismos que se organizan, se llaman, se convocan. Entonces, bueno, nosotros asistimos a ese encuentro de Vícamo, en Sonora. Entonces, para llegar ahí hubo, si no mal recuerdo, 3 o 4 sedes en diferentes lugares, Oaxaca, Estado de México, así, para que en días previos ahí se reunieran, y de ahí salió un autobús y hasta Sonora. En nuestro caso, pues era Oaxaca o era Estado de México con los otomís. Pues decidimos ir al Estado de México, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí,
se hicieron los preparativos, salimos en un camión de la Escuela Nacional de Antropología, que tardó creo 2 días en llegar, así, día y noche, viajando en un autobús incómodo de esos asientos de plástico, pero bueno, llegamos, ¿no? Hasta con los yaquis. Entonces los yaquis fueron los anfitriones. Entonces así se llevó a cabo este encuentro de pueblos indígenas de América, del continente americano. Entonces hubo muchas participaciones, les digo, había representantes del continente americano y de aquí, de los pueblos indígenas de México. Pero a mí, pues lo que me llamó más la atención fueron 2 participaciones, una del norte y una del sur. La del norte fue la de las compañeras de Canadá, porque, bueno, yo aquí en Maceo el Quinto he platicado acerca de mi vida, ¿no? Mis puterías, entonces conozco Canadá. Pero lo que a mí me sorprendió, me vino a cambiar la idea que yo tenía de Canadá, fue la participación de estas compañeras, porque ingenuo, ignorante, a mí como que me creí el cuento de que Canadá es un país pacifista, ¿no? Así multicultural, todo chido, la buena onda. Esa es la idea que se tiene de Canadá ante el mundo y pues muchos nos la creemos, ¿no? Yo que estuve ahí en Canadá un tiempo sí pensaba, no, pues Canadá es la mera onda, ¿no? Todo chido, todo en paz, todo armonía, en fin, me lo creí. Pero de repente ver a las compañeras, que eran pues mujeres así morenas, altas, con su trenza así gruesa, y una de ellas sobre todo, ¿no? Cargando a su bebé así con un rebozo, pasar a hablar ahí y desmitificar eso que se ha hecho de Canadá como país pacifista, ¿no? Desnudar al país que conocemos como Canadá y decir lo que pasó en Canadá, las escuelas residenciales, de cómo los niños son secuestrados de sus pueblos, son llevados a estas escuelas, un pacto entre el gobierno canadiense y la Iglesia Católica, para que los eduquen, y educar pues significa hacer que esos niños olviden su cultura, olviden su lengua y aprendan inglés y aprendan el pensamiento occidental. Entonces eso pues pasó en 2007, ¿no? Cuando yo escuché a esta compañera, esta mujer decir todo eso, les digo como que se derrumbó esa idea que yo tenía de Canadá. Así, órale, Canadá bien chido, pero dentro de sus fronteras cometió un genocidio, que ni duda cabe. No sé si ustedes vieron las noticias recientemente, me refiero creo al año pasado, pero pasó a nivel internacional que estaban quemando iglesias en Canadá, quemaron varias iglesias, y es precisamente por eso, porque había escuelas residenciales en donde esos niños fueron llevados a la fuerza. Estos niños pues se enfermaban, los maltrataban, como sea, pero ahí a un ladito de las escuelas encontraron recientemente, hasta ahora, fosas clandestinas. O sea que ahí nomás abrieron un hoyo en la tierra y iban enterrando toda la gente que se iba muriendo, en su mayoría niños. Entonces esa es la verdad de Canadá. ¿Quién es Canadá? Es un país que ha cometido genocidio contra la población originaria, que estaba ahí antes de que ingleses y franceses llegaron, ¿no? Bueno, pero las palabras de esta compañera indígena de Canadá, de esta provincia que les digo, la British Columbia, ver a esta mujer ahí en el escenario con su bebé, su rebozo, su trenza, y convencida de lo que está diciendo, y cuando estaba ella hablando decía, llegaron los hombres blancos y nos dijeron que viéramos al cielo, porque Dios estaba en el cielo. Dice, y nosotros les hicimos caso, y mientras nosotros veíamos arriba buscando encontrar el Dios del que nos hablaban, ellos se quedaron con nuestra tierra. Y decía esta mujer, decía, nos engañaron, hermanos. O sea, allá arriba no había nada, no había ningún Dios. Decía, lo sagrado está aquí. Y ella hablaba de su bosque, porque para ellos, pues ellos viven en los bosques canadienses, ¿no? Entonces, decía ella, para nosotros lo sagrado, ahora lo entendemos, no está en el cielo, está aquí, está en nuestro bosque, está en nuestro río, está pues en nuestro medio en el que vivimos y sobrevivimos. Entonces, para mí fue impactante ver a esta mujer indígena que vive en lo que hoy llamamos Canadá, hablar ahí en ese encuentro. Y otro recuerdo que tengo es del compañero de Ecuador, no recuerdo la etnia a la que pertenecía ni nada, pero bueno, llevaba su traje de ellos, que era como un short negro, con unas botitas así, bueno, su ropa de ellos, ¿no? Este señor hablaba así como que muy lento, o sea, no estaba enojado, estaba seguro de lo que decía, pero con esa seguridad, esa humildad,
dijo unas palabras que a mí me parecieron terribles, porque decía este señor, decía, porque hermanos, la cruz es el símbolo de la masacre en nuestros pueblos. Eso es lo que estaba diciendo este señor de Ecuador. ¿Qué es la cruz para el continente americano? Decía, pues el símbolo de lo que nos pasó como pueblos indígenas. En su nombre fuimos conquistados. Es el símbolo de la masacre. Entonces, para mí fueron palabras muy fuertes que escuché ahí, ¿no? Pero en general, si yo tuviera que resumir este encuentro de Bicam, yo lo resumiría pues con dos palabras, ¿no? O Madre Tierra y Mother Earth, porque pues obviamente hoy los pueblos indígenas del norte pues perdieron sus lenguas y ahora tienen que hablar inglés, y a la tierra pues le decían así, ¿no? Mother Earth, pero se dejaba escuchar eso, ¿no? La madre tierra. Entonces los pueblos de lo que hoy es Estados Unidos, que viven en reservaciones de Canadá, del sur del continente, pues todos hablaban y reivindicaban eso, ¿no? Entonces como que yo siento que en ese encuentro el discurso político como que sí se hablaba de capitalismo, de globalización, de neoliberalismo, pero el discurso fuerte, las palabras fuertes siempre fueron la madre tierra, y eso pues lo recuerdo muy muy bien, ¿no? Todos hablábamos de la madre tierra ahí. Entonces, bueno, el punto es que siento que tan solo por hablar de la madre tierra, pues ya estamos hablando de una cosmovisión diferente al cristianismo. Y en ese encuentro se dejó ver bien, ¿no? Se habló muy claramente de lo que significó la conquista religiosa, la conquista espiritual en el continente americano. Y se reivindicaba la madre tierra, ¿no? Como una cosmovisión propia. Eso a mí se me hace muy importante porque ya hablar de una cosmovisión propia de este continente, pues eso ya nos habla de una tradición religiosa originaria de aquí, diferente a todas las tradiciones que hay en el planeta. O sea que en el continente americano hay una tradición, un pensamiento religioso, espiritual, que es diferente al budismo, que es diferente al hinduismo, que es diferente al islam y, por supuesto, es diferente al cristianismo. Entonces, eso, pues para mí se puso bien, bien al descubierto ahí en Bicam. Hay un pensamiento, hay una espiritualidad propia de este continente. Se expresa en muchas lenguas, en las lenguas del norte del continente, en las lenguas del sur, del centro, de Centroamérica, y obviamente pues en las más de 50 lenguas que se hablan aquí, en el territorio que hoy conocemos como México. Pero entonces estamos hablando de una tradición religiosa, espiritual diferente al resto de la humanidad, la de este continente americano, pero que se expresa en muchas lenguas, o sea, desde el mapuche, digamos, hasta norte, ¿no? Pero en el caso nuestro, para nuestro caso, pues nosotros somos nahuas de la Mixteca poblana. Entonces, esas palabras que se repetían y se repetían con emoción, con sentimiento en Bicam, lo de la madre tierra, pues nosotros en náhuatl tenemos una palabra para decirlo, y pues esa palabra es Tonantzin, que significa eso tal cual, ¿no? Nuestra madre, nuestra madrecita, que es pues lo que entendemos como la madre tierra. Entonces, así, pues los europeos, les digo, con su renacimiento, se sienten orgullosos de su herencia cultural. Todos los europeos ven en Grecia, en Atenas, en Roma, en la antigua Roma, como que el origen, la matriz de su cultura, y están orgullosos de ello, porque eso les da como que rostro ante el mundo, así como que nosotros somos una cultura propia, ¿no? Tenemos nuestra propia historia. Pero bueno, ¿qué pasa en el caso de la cultura náhuatl, la nuestra? Entonces nosotros aquí pues somos nahuas, pero como dije al principio, nos enseñan a pensar la historia, las cosas como si estuviéramos en Europa, y nos enseñan a apreciar el arte de Europa y la historia de Europa y la política o geopolítica también de Europa, y la filosofía la pensamos pero de Europa, y pensamos que todo viene de Europa, ¿no? Las matemáticas, la astronomía, todo es invento de los europeos. Y lo que pensamos aquí es, y los nahuas, así como pueblo náhuatl que somos, tenemos una matriz cultural, algún punto en la geografía de lo que hoy es México, que nos hace sentirnos orgullosos y decir, ahí está mi origen.
así como el europeo ve Atenas, ¿no? Y ve el Partenón, o va a Roma y visita el, ¿cómo se llama?, el Fórum Romano, y se siente, ¿no?, que tiene una raíz con eso, así como ahí está mi cultura. ¿Qué pasa con nosotros los náhuatl? Lo tenemos una historia, tenemos una cultura de la que sentirnos orgullosos. Bueno, pienso que la tenemos, pero la desconocemos. Entonces nos enseñan a valorar lo extranjero, lo europeo, y a despreciar lo propio. Pero bueno, para el caso de los nahuas, pues ni duda cabe que tenemos Teotihuacán como esa matriz cultural, ¿no? Y Cholula, así como esas dos grandes, antiguas ciudades, ¿no?, que crearon cultura, civilización, tuvieron muchas etapas, pasaron muchas cosas, ¿no?, muchos cambios políticos, sociales, pero esas ciudades pues ahí iban dando, ¿no? Cholula está viva hasta el día de hoy. Entonces pensamos que los nahuas sí tenemos una cultura, sí tenemos una historia, una tradición propia de la cual sentirnos orgullosos. Pero por otro lado está el peso de esa cultura occidental que ni duda cabe está aquí, en todos lugares, ¿no? Les digo, la escuela es el mejor ejemplo, ¿no?, de cómo nos educan y para qué nos educan. Pues bueno, nosotros tenemos nuestro Teotihuacán, Cholula, y cuando decimos esto del renacimiento, que quiere decir acción de renacer, de volver a nacer, pues obviamente estamos insinuando que la cultura náhuatl ya está muerta. Y de alguna forma sí, porque ese fue el propósito de la conquista, ese fue el propósito de la evangelización. Entonces, pues recuerden ustedes que en 1524 llegan aquí los franciscanos, y su presencia es bien simbólica porque son 12 franciscanos, obviamente rememorando a los 12 apóstoles, porque van a levantar una nueva iglesia aquí, en lo que hoy es México. Y entonces cuando ellos llegan aquí es porque ya hay un plan, así bien sistemático, bien ordenado, bien organizado, de qué se va a hacer aquí en nuestros territorios. Y lo que se va a hacer es destruir la cultura náhuatl, el pensamiento náhuatl original de aquí, e imponer la cultura de ellos, la civilización de ellos, y sobre todo la religión de ellos. Entonces el plan está hecho, ¿no?, se lleva a la práctica. Entonces, parte de ese plan es llegar a los grandes centros urbanos, a las ciudades indígenas, y poner conventos para instalar ahí grupos de franciscanos que se van a hacer cargo de la evangelización. Y por eso vemos toda nuestra región llena de conventos, desde que ustedes vienen de Puebla hasta aquí, ¿no?, pasando por Cuautinchan, por Tecali, por Tepeaca, por Tecamachalco, hasta en Guatatlauca hay convento, en Tepeji hay convento. Entonces esa fue la forma de evangelizarnos. Entonces la excusa de la guerra fue la evangelización. Entonces así como hoy los gringos hacen una guerra y dicen, les vamos a llevar la democracia, ¿no?, vamos a destruir un país, Irak por ejemplo, ¿no?, pero les vamos a llevar algo bueno, nuestra democracia, la libertad. Bueno, en ese entonces, ¿con qué pretexto nos hacen la guerra? Los españoles en este caso, pues es con el pretexto de evangelizarnos. Entonces ellos lo que plantean es que todo lo que hay aquí, si no es cristiano, o lo que no es cristiano es cosa del diablo. Y si es cosa del diablo hay que destruirlo. Entonces así en un instante condenan una tradición religiosa milenaria. Porque si pensamos en Teotihuacán, esto tiene más de 2000 años, ¿no? Entonces es una tradición religiosa que sobrevivió, les digo, conflictos políticos, sociales, fue cambiando, se fue adaptando a nuevas circunstancias, por ahí salen los mexicas y todo eso, pero es una tradición que tiene continuidad. Bueno, esa tradición la van a mochar, ¿no?, así como uno arranca una flor, la van a mochar y en su lugar pues van a poner la de ellos, o sea, la tradición cristiana, la civilización cristiana occidental. Y pues bueno, es lo que nos pasa, ¿no? Entonces el plan de los conquistadores, de los evangelizadores, es por completo ese, ¿no? Vamos a matar su cultura, vamos a destruir todos los ámbitos de esa cultura. Entonces por eso la quema de los códices, el destruir los teocalis, los templos, las esculturas, romperlas, el perseguir a los sabios, extinguir la clase dominante, ¿no?, los nobles, pero sobre todo los sacerdotes, los sabios, porque pues acuérdense que aquí había sabios, artistas, filósofos, escritores, matemáticos, astrónomos,
Bueno, todo eso ¿dónde quedó? Entonces, hoy sabemos de los Calmeca, ¿no? Así como la escuela superior de los nahuas. Pero no era solamente eso, estaban los Cuicacali y otro montón de escuelas, ¿no? Que se especializaban en la escritura del códice, de la música, de la historia, de la economía. Bueno, ¿dónde quedó toda esa cultura náhuatl que existía antes de la conquista? Bueno, pues la intención de los conquistadores fue tal cual matarla, asestarle un golpe mortal, porque como les digo, así ellos lo vieron, si no es cristiano es del demonio. Entonces así tal cual demonizaron toda una cultura, en nuestro caso la náhuatl, pero también todas las demás culturas de México. Y ese fue su propósito, matar una cultura milenaria. Y entonces, pues en ese punto, vemos que hay, por ejemplo, varios como que ejemplos, ¿no? De testimonios que tenemos. Entonces hay uno de cuando ya se hizo la matazón en México, Tenochtitlan, ya ganó Hernán Cortés, como estaba todo feo, destruido, pudriéndose de cadáveres y todo eso en lo que la limpiaban, pues él se fue a vivir a Cuernavaca, ¿no? Entonces, bueno, esta historia la tomamos de la visión de los vencidos, ¿no? Entonces hasta Cuernavaca llegan, ¿cómo se llama? Sabios de la región de Texcoco, y llegan pues porque ya se saben en una situación de vencidos, ya no tienen que hacer, no los andan persiguiendo, entonces llegan a entregarse por voluntad propia, esos sacerdotes, esos sabios del antiguo pensamiento náhuatl, de la antigua tradición náhuatl. Entonces ellos llegan con lo más valioso que tienen, y lo más valioso que tienen pues son sus libros, o sea, sus códices, no llegan así con su montón de códices, y llegan a entregarse a los conquistadores, Hernán Cortés y sus secuaces. ¿Y qué es lo que les hacen? Bueno, según los textos, los testimonios de la época, lo que le hacen a estos sabios es eso que se conocía como el aperreamiento, que es que los españoles traían perros de guerra entrenados para matar, y dicen que ahí enfrente de todos los despedazaron a estos sabios, ¿no? Entonces ese fue el destino de ellos, de los que representaban lo más elevado de la cultura náhuatl, la persecución, la muerte, y obviamente está el caso más dramático de todos, me parece, ¿no? El de un noble, el del nieto de Nezahualcóyotl, bautizado ya en el cristianismo como Carlos, conservó su apellido Ometochtzin, y que fue condenado a la hoguera. Ese fue el castigo que le dieron. Él fue educado por los franciscanos, pero ya hombre, ya más grande, después de 20 años, pues se dio cuenta de cómo estaba la situación. Entonces llamó a sus primos, la nobleza texcocana, y ahí les dice algo así como, ¿y quién se creen esos güeyes, no? O sea, los españoles, ¿quiénes son esos extranjeros que llegan a nuestra tierra aquí a mandarnos? Dice que no estamos aquí los nobles, los que somos descendientes de pues grandes señores, o sea que está llamando a una rebelión. Y obviamente pues tampoco se cree el cuento del Dios cristiano, porque pues se da cuenta de que eso es parte nada más de la conquista. Entonces él se rebela, digamos, contra pues, las enseñanzas franciscanas sobre la imposición de pensamiento cristiano que le fue hecho, y bueno, al final lo condenan a la hoguera, que pues fue un escándalo en la época porque fue, la orden se llevó a cabo ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ante la presencia de funcionarios españoles, de la nobleza indígena, o sea que era una forma de castigo y advertencia para todos, ¿no? Esto pasa a quien no acepte el nuevo orden que trajeron los españoles. Entonces, una tragedia, ¿no? Un drama, lo que nos pasó como pueblo náhuatl. Entonces, como pueblo náhuatl, pues pensamos que ese pensamiento milenario, pensamiento religioso, pues tuvo que buscar muchos caminos para sobrevivir, o sea, los caminos de la resistencia. Entonces fue que tuvo que ir adaptándose a las nuevas consecuencias. Entonces esto que dicen que en las iglesias detrás del santito luego había ¿cómo se llama? Un ídolo, pues no es cuento, ¿eh? Cosas así tuvieron que pasar, ¿no? Que tuvieron que enterrar un ídolo, o sea, una escultura de arte náhuatl, en el piso, en el techo de una iglesia o adentro de un santo. Tenían que buscar cómo iba a sobrevivir ese pensamiento, ¿no? Porque era su mundo el que estaba siendo destruido. Entonces algo tenían que hacer para que sobreviviera. Entonces ya por ahí Fray Bernardino de Sahagún, en su obra esta, La Historia General, ya a finales del siglo XVI, pues él ve bien claro qué es lo que está pasando. Entonces por ahí creo en el libro 11 al final hay una nota aclaratoria sobre idolatrías. Entonces él se da cuenta de lo que está pasando en muchos lugares,
que donde se celebraban antiguos rituales a una divinidad náhuatl, ahora ya hay un santo, un dios cristiano, católico, pero que la gente no lo está viendo así. O sea que los naturales, como ellos le decían a los náhuatl, a los indígenas, dice, los naturales ahí están cometiendo idolatría. O sea que lo que están haciendo en realidad es de la religión náhuatl, no del catolicismo. Pero lo disfrazan de catolicismo y menciona varios lugares. Uno de ellos bien importante, Amecameca, ¿no? Que ahí actualmente está el santuario del Sacromonte, ¿no? Del Monte Santo, o sea, del guardián de la montaña. Otro caso que Sagún menciona es Chalma, donde dice, ¿no? Que ni porque vayas a bailar a Chalma, ¿no? Ahí se dice que había un santuario a Ejecatl, al lago. Entonces sí es cierto que pusieron ahí un santo católico, pero lo que la gente, los indígenas que llegaban ahí a hacer sus prácticas, pues obviamente no eran para el santo, que era por completo desconocido, ¿no? Pues todo eso venía de Europa. Sino que ellos seguían haciendo su práctica, pero a la divinidad antigua. Y Sagún lo dice, se da cuenta, él lo vio así en carne propia o en vivo lo que estaba pasando y lo escribe. Otro lugar que menciona, y ese es aquí cerca, es Tlaxcala. ¿Cómo se llama el lugar? Pero es Santana algo, ¿no? Que es la abuela, ¿no? La abuelita de Cristo, ¿no? Bueno, aquí había una divinidad que se llamaba la Tosi, nuestra abuela. Cheutempan, Santana Cheutempan. Entonces Sagún dice, ahí también está pasando idolatría. O sea, sí está la Santana ahí adentro de la iglesia, pero las danzas, todo lo que están haciendo, eso no es católico. Ellos siguen venerando a su Tosi, a nuestra abuela. Y así pasó en muchos lados, y en uno de los lugares que pasó sin duda alguna, y Sagún lo menciona, pues es en el Tepeyac. Y eso pues es más prolífero en ello cuando dice, aquí nos están viendo la cara y bonito. Dice, ellos no vienen a ver a la Virgen María, ellos vienen a ver a su Tonantzin. Y dice, es cosa que deberíamos de remediar, porque habla de que lo que se está haciendo ahí es idolatría pura. O sea, la gente no va a ir en peregrinación a ver a la Madre de Dios, ellos van a ver a su Tonantzin, porque él hasta habla de la Tonantzin antiguo. Y hasta lo dice bien claro, ¿no? Que tan solo el nombre de Tonantzin ya es idolatría. Porque dice, la Virgen María es, y lo dice así tal cual, dice, es Inteo y Nancy, que eso es otra cosa, ¿no? Aún en náhuatl, que es su madre del Dios. Entonces una cosa es la madre del Dios, dice, y otra cosa es Tonantzin. Tonantzin es una diosa náhuatl. Entonces él se da cuenta de eso, ¿no? Lo que los náhuatl están haciendo es ir a ver a su Tonantzin. Entonces eso, pues, iba pasando, ¿no? Era natural que pasara. Les digo, los caminos de la resistencia. Entonces los náhuatl tuvieron que buscar cómo, buscaron cualquier resquicio por donde meterse, y aún disfrazado de fiesta católica, pues ellos seguían llevando a cabo pues sus prácticas. Y bueno, otra práctica de la que ya hemos hablado, pues es sin duda la del Día de Muertos, ¿no? Eso ustedes le busquen por donde le busquen, eso no es cristiano, menos católico. O sea, pensar de veras que allá en el infierno o allá en el cielo, en el paraíso, les den permiso a nuestros difuntos un día o dos para que vengan a la tierra, eso no existe en la teología cristiana. ¿Por qué? Pues porque eso pertenece a otra tradición religiosa. El Día de Muertos es lo que queda del antiguo pensamiento náhuatl y es algo que está vigente hasta el día de hoy. Entonces, en prácticas aún particulares, o me refiero así de gente individual, ¿no? Que va a hacer su siembra y aunque pone una cruz, en realidad está sacralizando a la tierra, está pidiendo permiso, hace una oración, aunque sean oraciones cristianas, pero la práctica, lo que está en el corazón de los campesinos, es algo ancestral, que viene de muy, muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces pensamos que así fue como pasó, ¿no? El pueblo náhuatl, los pueblos náhuatl, cada quien tuvo que buscarle cómo resistir. Entonces allá en el Anáhuac resistieron de una forma con el Tepeyac, en Cholula resistieron de otra, en Tlaxcala resistieron de otra, aquí resistimos de otra. Todavía hay mitos aquí en el pueblo que hablan de otro pensamiento, el pensar que el cerro tiene su corazón, que es una víbora. Muchas prácticas de las que hacemos aquí hoy no corresponden al cristianismo, a la cultura europea, sino a lo de aquí. Entonces, pues pensamos así, que el pensamiento náhuatl, esa antigua tradición religiosa de más de 2000 años originaria de esta tierra, no está muerta, vive en resistencia,
vive soterrada, vive como que disfrazada, oculta, pues porque por otro lado está el pensamiento dominante, el colonizador, que es el pensamiento cristiano occidental. Pero bueno, aquí pensamos que el asunto del pensamiento náhuatl, de la tradición náhuatl, no es cosa del pasado, así como que eso ya pasó y ahora está lo presente. Para nada. Hay una continuidad histórica desde tiempos pre-teotihuacanos, pasando por Tula de Xicotitlán, pues pasando por todo lo que ha sido la historia de los pueblos nahuas en las diferentes regiones, hasta el día de hoy. Y bueno, ahí hemos escuchado quien se espanta un tanto hablar de estos temas, ¿no? Y nos lo han dicho así de que no hay que meter la política con la religión, como si se vivieran en planetas diferentes, ¿no? El ámbito de la religión y el ámbito de la política, así como no tienen que ver una cosa con otra. Bueno, aquí pensamos que sí tienen mucho que ver, ¿no? De hecho, a muchos les sorprendería el origen religioso del poder político, pero ese es otro tema, ¿no? La cosa es que, por ejemplo, aquí en México, ¿se acuerdan ustedes de, por ejemplo, cuando la independencia? Algo que aquí nos hemos preguntado aquí con algunos alumnos es, ¿por qué no se redactó la primera constitución de México en náhuatl? Si en la época era la lengua que más se hablaba, la que hablaba la mayoría de la población, no era el español, era el náhuatl, ¿no? Entonces, pues así ha ido pasando, ¿no? Por las diferentes etapas, ¿no? Pero bueno, ya que México se independiza, ¿se acuerdan ustedes de esto de las 3 garantías y todo eso? Una de ellas, de esas 3 garantías, es que la Iglesia Católica va a permanecer aquí. O sea, sí nos vamos a independizar del Reino de España, pero la Iglesia, con todo su poder, va a quedar intacta, tal cual aquí. Esa es una de las condiciones de la independencia, de esas 3 garantías. También, pues ya que se firma la Constitución, la independencia, todo eso, se habla de que México solo va a tener una religión única y eterna, ¿no? Se atreven a decir. Y esa va a ser la católica, la que el Estado va a cuidar y resguardar y todo eso. Entonces el papel del catolicismo, de la Iglesia Católica, del poder del Vaticano, pues ha estado vigente, ¿no? O sea, yo lo veo así en estos términos. Piensen que sí es cierto que nos independizamos del Reino de España, pero hay otro Estado, que es el Vaticano, del cual al día de hoy no nos hemos independizado, porque su poder es real, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, aquí en el pueblo, aquí en el Estado, en el país entero, ¿no? Las élites del poder religioso. Pero bueno, lo que quiero comentar es que aquí en México, a partir del último siglo, si pensaban eso, que el catolicismo iba a ser la única religión, pues por ahí no va el asunto. Resulta que en los últimos censos, ahora del 2020, pues ya el catolicismo ya anda a la baja, ¿no? Ya anda poco menos ya del 80%, 78, 79%. El descenso es dramático, ¿eh? Todavía el siglo pasado, sin duda alguna, todos decían México es católico, ¿no? 99.99 católico. Ya no. Entonces está pasando un fenómeno social y político en esto de la religión que creo que no es posible negar, ¿no? Acá hay un pueblo cerquita de nosotros, Junta Auxiliar o barrio de Tepeyahualco, que se llama Huacalcingo, ¿no? Sorprendentemente aquí estamos hablando de atrás de este cerrito, la mayoría del pueblo ya no es católico, la mayoría del pueblo ya se volvió mormón. Entonces algo está pasando en el país, ¿no? Que no se quiera hablar de ello es otra cosa, ¿no? Pero algo está pasando aquí, se está moviendo en la sociedad mexicana, que se está disminuyendo el número de católicos y está aumentando el de las sectas protestantes que vienen de Estados Unidos. Y eso trae cambios en todos los ámbitos de la vida del pueblo, ¿no? Porque, como les digo, de alguna forma la cultura náhuatl busca sobrevivir aún con la cultura dominante que es el catolicismo, ¿no? Me refiero a las mayordomías, los santos, todo eso. Bueno, cuando llegan las sectas protestantes todo eso se acaba, ¿no? Ya no hay mayordomía, ya no hay santos, ya no hay nada, ¿no? Pero bueno, hay otro caso que conocemos por un chavo antropólogo que nos lo platicó, Nealtican, que ya es de la región de allá por el volcán, ¿no? De hecho, por ahí pasamos cuando vamos caminando al Tepeyac. Ahí también está pasando un fenómeno con los mormones. O sea, también ya la mayoría del pueblo es mormón. Y ahí está bien claro cómo una vez que llega este pensamiento mormón gringo, claro,
cambia la dinámica social, económica del pueblo. Yo lo resumiría y lo voy a decir en grandes rasgos, que sería para los primeros evangelizadores, o sea, los franciscanos, la pobreza era como el mérito, o sea, venían a enseñarle al indio que a lo más que podía aspirar era a eso, a la humildad, a la pobreza de espíritu, pero también a la pobreza material. O sea que tenía que conformarse con su miseria material aquí en la tierra. Con los mormones y estas sectas protestantes esto viene a cambiar, porque ellos ya no traen esa idea de la pobreza. Ahora viene la idea de emprender, de la empresa, de que hay que hacer negocio, hay que mover lana. Y pues bueno, eso está pasando en el TICAN, creo que bien clarito, ¿no? Es todo un tema que nos platicaron, ¿no? Cómo se empieza a cambiar la organización del pueblo, cómo en la iglesia mormona llega y empieza a controlar con su propio sistema organizativo, el asunto de los diezmos, y bueno, está pasando, ¿no? No sé cómo lo vea quien nos vea hoy, quien nos vea en unos días, no de aquí del pueblo, de otro lado, pero pienso que el caso más dramático es el de Chiapas. De todo el país ahora ya está casi al 50% de católicos. Es el estado del país que el catolicismo ha disminuido más. Entonces, nosotros que hemos visitado Chiapas en algunas veces, lo digo así como a simple vista uno se sorprende, porque atraviesa un pueblito así chico, de regular tamaño, y hay un montón de iglesias, ¿no? Iglesia pentecostal, iglesia presbiteriana, iglesia anabaptista, un montón de iglesias que hay, ¿no? O sea, cualquier cuarto, cualquier casa la pintan, la ponen y afuera ya le ponen iglesia pentecostal del Santo Camino de no sé quién. Eso está pasando, ¿no? Por todo el país, pero bueno, en Chiapas está pasando más todavía, porque según las estadísticas, pues es el estado menos católico. Pero por ahí va la tendencia, ¿no? De esto que está pasando. Entonces, en el caso de México con Chiapas, pero en Centroamérica también está pasando, en serio. Los grupos protestantes, de tendencia anglosajona gringa, no solamente están creciendo en número de creyentes, sino que también están adquiriendo nuevos espacios en la política. Aquí en México también, o sea, hay por ahí un video que deberían de ver, en donde está el obrador con los representantes de las iglesias pues evangélicas, como les dicen, ¿no? Y está rodeado de ellos, y uno de ellos lo agarra y le dice: usted es nuestro representante, así, como si estuviera teniendo pues no sé si han visto estas iglesias, ¿no? Cómo funciona su dinámica, ¿no? Pero bueno, me refiero a que ya hay, o sea, no solamente es la religión como tal, pero también su influencia en la esfera política. Entonces en Sudamérica ni se diga, ¿no? Creo que el caso más claro e indiscutible es Brasil, ¿no? El número que ya hay de sectas protestantes, la influencia, cómo logran meterse a las esferas de poder y cómo logran tener cargos públicos, ya políticos, ¿no? Dentro de Brasil, ¿no? Que pienso que es el caso más, pues el más, pues el más claro de todos, ¿no? El más emblemático. Entonces en el continente americano pensamos que está pasando eso, ¿no? O sea, si hace 500 años era el cristianismo romano, latino, la Iglesia Católica, al día de hoy es otro cristianismo, el cristianismo gringo. Y ahí están los mormones, testigos de Jehová, y son montones de iglesias pequeñísimas que tienen hartos nombres, no hartas denominaciones, pero que se resumen como las iglesias evangélicas. Entonces están inundando el continente americano, no solamente México, Centroamérica, Sudamérica, nuestros pueblos, y con ellos, les digo, viene otra forma de pensar la vida, de relacionarse también. Entonces nosotros lo vemos casi como si fuera una segunda evangelización, pero ya no por el cristianismo romano, ahora por el cristianismo gringo. Y está pasando, ¿no? Nos guste o no, pienso, solamente hay que divisar un poco al mundo, al planeta, pero en el caso aquí de América está pasando. Menciono ahora el caso de Ratzinger, no sé si se acuerdan de ese papa alemán, que todavía vive, ¿no? Es papa emérito todavía, pero bueno, en su lugar quedó el Papa Francisco. Se me hace bueno recordarlo porque, por ejemplo, él, en 2006, me parece, hubo algo ahí en Aparecida, Brasil, no sé cómo le llaman en la iglesia, si fue concilio o qué fue, pero hubo una reunión ahí que llegaron obispos y todo el continente. Entonces ahí estuvo el Joseph Ratzinger, y entonces ahí él habló,
Lo pueden buscar, yo creo, en internet y todo eso, pero yo lo recuerdo bien porque se me hicieron brutales sus palabras, ¿no? Por dos cosas o en dos sentidos. Uno es que está llamando a una segunda evangelización. Está diciendo que la primera evangelización rindió sus frutos y todo eso, pero que el materialismo, la ambición, el egoísmo están permeando en todo el continente, y dice, es necesaria una segunda evangelización. O se está llamando a la Iglesia Católica a ponerse las pilas para reevangelizarnos otra vez. A lo que está llamando es que la Iglesia está perdiendo poder, en pocas palabras, ¿no? En el continente americano, pues Ratzinger no es güey, es todo un intelectual también, se da cuenta y está llamando a los católicos a ponerse las pilas, así como nos están quitando el negocio de las manos, ¿no? Pónganse buzos, ¿no? Hay que volver a evangelizar el continente, por un lado. Y el otro, las otras palabras que me escandalizan de Ratzinger, de esa intervención que tuvo, es que él decía que la evangelización, o sea, la de hace 500 años con los franciscanos en nuestro caso, pero que dio inicio en todo el continente americano, dice que no significó en ningún momento una alienación a los pueblos indígenas. Dice, y no sé si se lo crea de veras, que los pueblos indígenas, todos estos siglos que vivimos sin cristianismo, porque hay otro pedo también, ¿no? El de, pues si no que el cristianismo se fue a todo el mundo con los apóstoles, ¿y América qué, no? ¿Por qué no le evangelizaron, no? Así como un cuestionamiento. Que lo hicieron los primeros evangelizadores aquí, ¿no? Los frailes que llegaron, se preguntaron mucho eso, ¿no? Y por ahí alguien inventó que, ¿cómo se llama este santo? Tomás vino a evangelizar América, ¿no? Pero bueno, entonces Ratzinger decía que la imposición del cristianismo no significó un proceso de alienación en los pueblos indígenas de América. Dice que todos estos años que vivimos sin Cristo, o sea, desde hace 1000, 2000, 3000 años, la historia de América, hasta la llegada de los españoles, dice que nos estuvimos preparando, porque era inevitable, ¿no? Porque el plan de Dios era ese, así como esos del continente americano los dejamos unos siglos en espera, ¿no? En modo espera, porque les va a llegar, ¿no? Y sí, nos llegó. Y dice, entonces todo el tiempo se estuvieron preparando para el mensaje de Cristo. Entonces no hay imposición, no hay colonialismo, no hay alienación de pensamiento. Dice, era un proceso natural que se tenía que dar. Entonces él dice que el destino de nosotros, los pueblos indígenas, es ser cristianos, ¿no? Por gracia divina, claro, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien se cree eso en serio, pero es lo que decía el Ratzinger en esa reunión de Aparecida en Brasil. Bueno, esa es una cosa, y la otra es el nuevo Papa. No sé si le suena a este teólogo brasileño, el Leonardo Boff, que es muy ambientalista, muy ecologista, muy en la teología de la liberación. Bueno, él mismo, en una reunión que tuvimos ahí en la Comisión de Derechos Humanos del DF, casi dio a entender que él escribió esa encíclica para el Papa Francisco. O si no la escribió él, pero sí colaboró mucho, es asesor del Papa en esos temas. Entonces no recuerdo bien el nombre de la encíclica, pero creo se llama Laudato Si, creo, ha de ser esa. Entonces en esa encíclica, léanla, está igual en internet, es bueno leerla, conocerla. Ahí el Papa Francisco firma una encíclica que es así como una carta para todo el mundo católico, que es bien ambientalista, bien ecologista, y poquito así le falta para entrar en el tema de la madre tierra. Pero bueno, él se puso Francisco, pues obviamente por Francisco de Asís, ¿no? Que vivió por ahí del siglo XII, XIII, ahí en el pueblo de Santa Clara, aquí la Santa Clara de aquí, ¿no? Es un pueblito que en Italia se llama Assisi. Pues bueno, Francisco es originario de ahí, su parienta Clara fue la que fundó la orden de las mujeres, ¿no? Franciscanos, las clarisas. Bueno, pues este Francisco ya ven que era muy así de ¿cómo hablaba este Francisco? O sea, no sé cómo describirlo, un tanto muy humanista, ¿no? Pero que hablaba mucho del hermano. Decía el hermano burro, el hermano perro, el hermano árbol. Entonces, como que siento que la Iglesia, en este caso el Papa Francisco, encuentra precisamente en San Francisco de Asís un discurso pro-ecologista, pro-ambientalista, pro-madre tierra para el catolicismo. Y se ve bien claro en esa encíclica, ¿no? Y entonces hemos escuchado así compas que ahora sí, no sé si tenga que ver esto de
la encíclica de Papa Francisco, de, ¿cómo se llama? Jorge Bergoglio, argentino, pero hablan de la madre, en lugar de hablar de la madre tierra, hablan de los hermanos, ¿no? Así como, ay, nuestro hermano soy, así como San Francisco de Asís, ¿no? Y decía, ay, nuestra hermana agua, ¿no? Nuestra hermana lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que la Iglesia también ya tiene un discurso ambientalista, porque pues obviamente el capitalismo nos trajo este desastre ambiental, ¿no? Que está permeando en todo el planeta Tierra, y pues necesita ese discurso también, ¿no? Entonces la Iglesia pues también se pone las pilas en estos asuntos. Bueno, pues así más o menos lo vemos todo esto que está pasando. O sea que también hay un discurso de parte del poder, ¿no? Para esto de la naturaleza, la madre tierra. Bueno, y ya casi para terminar, eso lo platicamos apenas ayer en una clase, la del Álvaro, ¿no? Que es una clase que tenemos aquí, como eso de 1:30, salió a la plática todo esto del conflicto de Ucrania, ¿no? Entonces a mí me sorprendió porque este chavo se cree el cuento de que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero bueno, aquí dijimos que no es cierto, ¿no? O sea, eso es lo que quieren que creamos, ¿no? Más bien lo que está pasando en el planeta Tierra hoy vemos es una reconfiguración del orden político, del orden mundial. Entonces la guerra no es de Rusia contra Ucrania, ¿no? Quien invadió Ucrania pues fue la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Que instalaron ahí laboratorios de armas biológicas, ¿no? Y ya tienen ahí control y asesores militares y todo eso. Pues quien primero invadió Ucrania fue Estados Unidos, OTAN. Ya Rusia ahora dio su respuesta, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, no voy a hablar ahora sobre este tema de Ucrania, pero a lo que voy es que en la clase de ayer salió un tema que tiene que ver con el carácter civilizatorio, ¿no? Entonces decíamos acá que el 24 de febrero, cuando Rusia hace esta operación especial en territorio ucraniano, como que el mundo nace un mundo tripolar. Ahora ya no es Estados Unidos con su idea de globalizar, la aldea global que ellos llamaron, sino que ahora hay 3 esferas de poder. Una es Rusia, con su esfera de influencia, lo está demostrando, ya está al descubierto hoy. La otra es China, también con sus respectivas esferas de influencia. Y otra es lo que llamamos Occidente, ¿no? Estados Unidos, Europa, sus aliados. Pero en esta clase, además de hablar de esto, de lo que está pasando hoy, esta guerra, que pensamos es mundial porque involucra a toda la humanidad, salió el carácter civilizatorio de esas guerras, ¿no? Entonces, por un lado está el Occidente, con su cristianismo anglosajón latino, pero por otro lado está otra tradición religiosa, y estamos hablando de la Rusia. Entonces, no sé si recuerdan de sus clases de historia, pero cuando los turcos invaden Constantinopla, por ahí los rusos logran emparentarse con la nobleza de Constantinopla. Entonces, por eso ellos reclaman el orden, ¿cómo le llaman ellos? La tercera Roma. Entonces está la Roma, ¿no? O sea, la Roma, la capital del Imperio Romano. Está la segunda Roma, que era Constantinopla, hoy se llama Istambul, y ya no es cristiana por los turcos musulmanes, pero esa es la segunda Roma que fundó el emperador Constantino, por eso se llamó Constantinopla un tiempo. Y entonces, como los rusos logran emparentar con la nobleza bizantina, ellos reclaman, o han dicho, o se dice, que Moscú es la tercera Roma. Entonces, no sé, pensándolo así, decíamos que Rusia representa otra civilización, a final de cuentas, ¿no? Diferente a la del Occidente, porque es pues, el cristianismo griego, no el romano ni el gringo. Es otra tradición religiosa con sus propias costumbres, sus propias lenguas, su propio arte, que es bien diferente al de Occidente, aunque es cristiano, ¿no? Y por otro lado está China, que sin duda alguna representa otra civilización, ¿no? Milenaria, la civilización viva más antigua que existe hoy sobre el planeta Tierra, ¿no? Unos 4.000, 5.000 años de historia. Entonces China es otra civilización, y está la India, por supuesto, ¿no? Que tiene otra civilización también antiquísima y que tiene excelentes relaciones con Rusia, ¿no? Excelentes, económicas, militares, políticas. Entonces, lo que alcanzamos a ver desde aquí, desde esta pequeña y humilde aula, cuando vemos el globo terráqueo, cuando vemos el planisferio, hay una crisis civilizatoria, en el caso del Occidente, y las antiguas civilizaciones están tomando su lugar.
me refiero a China, India, Rusia, y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, en esta clase de ayer, hablando de este tema, nos preguntábamos eso de, ¿y nosotros los nahuas qué pedo, no? O sea, neta, lo preguntamos así seriamente. O sea, en el mundo se debe escuchar que ruso, que chino, que hindi, que árabe, pero ¿y nosotros? ¿Qué representamos los nahuas hoy en la historia mundial? ¿Qué papel desempeña nuestra lengua, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra cosmovisión? ¿Quiénes somos los nahuas de hoy, los descendientes de los antiguos nahuas, ante el mundo? Fue lo que nos preguntamos, lo que nos planteamos. Entonces este chavo, este alumno de secundaria, bien listo, porque decía, entonces, más bien como que nos están dando a escoger, ¿no? Porque así parece, ¿no? En este juego perverso de la geopolítica, decían como que ¿con quién te alineas? ¿Con Occidente? ¿Con Rusia? ¿O con China? Y decíamos, con ninguno. Hay que voltear a vernos a nosotros mismos, o sea, a los nahuas. Mucho tenemos que aprender de los chinos, ¿no? Que compartir. Mucho tenemos que aprender y que compartir de la India y de Rusia y de otros lados, ¿no? Pero nuestro rostro y nuestro corazón es náhuatl, somos náhuatl, ¿no? Entonces hay que voltear a vernos a nosotros mismos. Y por eso es que nos atrevemos a hablar de este asunto del renacimiento de la cultura náhuatl, visto así, ¿no? Entonces, en este mundo tan cambiante, lleno de crisis en todos los ámbitos, ¿no? Crisis sistémica, crisis civilizatoria, crisis estructural, crisis económica, crisis militar, crisis ambiental, crisis de valores, crisis tras crisis. ¿Qué pedo con nosotros los nahuas, no? ¿Quiénes somos? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer, sin H, con S, hacer, y también qué vamos a hacer, del verbo hacer, con HC? Bueno, pues eso lo platicábamos ayer aquí en la clase. Y bueno, también salió ahí el tema de que parece que hoy nos quieren a los pueblos indígenas, pero como folclore, así como para que llegan turistas y sacan fotos, ¿no? O como para un eventito así, ¿no? Pues hacemos un ritualito, o unos danzantes con sus plumas, o una platiquita, una conferencia sobre la cultura náhuatl, una cosa así, ¿no? Pero lo que estamos preguntando aquí, planteando, es creo que más serio, ¿no? O sea, neta, cuando hablamos de nuestro renacimiento como cultura, hablo de nuestro renacer en todos los ámbitos de la existencia, ¿no? ¿Qué onda con nuestro arte? ¿Qué onda con nuestra autonomía, ¿no? Con nuestras formas organizativas? ¿Qué onda con nuestra historia, nuestro destino? ¿Para dónde queremos ir, no? ¿Qué onda con nuestra espiritualidad? O sea, ¿qué onda con todos los aspectos del mundo náhuatl? Los damos por muertos ya, nos olvidamos de ellos, y como decía este alumno, pues escogemos entre uno de los tres, ¿no? Mejor nos chinizamos, o mejor nos rusificamos, o nos acabamos de occidentalizar, ¿no? Más de lo que ya estamos, ¿no? Y nos olvidamos por completo pues de la cultura náhuatl. O por otro lado, pensamos que la cultura náhuatl no está muerta, está viva al día de hoy, y podemos darle fuerza, podemos darle sentido, y podemos hacerla renacer. Bueno, la cosa es que no sé cómo vean esto, pero a mí me da mucho para pensar cuando hablo con otro náhuatl, de donde sea, ¿no? De allá por los volcanes de Veracruz, de Estado de México, de donde sea, porque pues náhuatl es el pueblo que está más regado en las entidades federativas de aquí del país, ¿no? Está regado en más estados. Bueno, pero a mí lo que me sorprende es que cuando hablo con otro náhuatl, o sea, él se autodenomina o se siente náhuatl, y pues yo también. Lo que me sorprende mucho es el pensamiento, ¿no? O sea, casi me estoy preguntando, ¿qué nos hace ser náhuatls? O sea, el ser de pueblo, el ser jodidos, el ser pobres, el ser morenos. ¿Qué es lo que nos hace ser náhuatls? Yo pensaría en todo esto que platico ahorita, que es cómo pensamos el mundo, que es como le dicen, ¿no? La cosmovisión, cómo interpretamos esta realidad, cómo la sentimos, cómo la estructuramos en nuestro pensamiento. Pero si eso es lo que nos hace ser náhuatl, pues entonces está cabrón que conozco otro náhuatl y me sale con todo este rollo del judaísmo, me refiero a la Biblia, ¿no?
que entonces todo su imaginario gira alrededor de Moisés, de Abraham, del arca de Noé, ahora las fiestas del cristianismo, ¿no? De Jesús, que murió por nosotros, ¿no? O sea, neta, ¿se lo creen eso? O sea, ¿de verdad se lo creen que ahí un judío murió por nosotros, al otro lado del planeta, y estuvimos 1500 años sin saber nada de eso? Bueno, lo que hemos platicado aquí es que a veces pienso que luchamos contra el sistema capitalista, claro, contra el poder, contra la dominación, contra todo eso, pero luchamos en su cancha, desde sus ideas, desde su cosmovisión, desde sus conceptos, desde sus formas. O sea, luchamos contra ellos, pero con las herramientas de ellos, en todos los órdenes de la vida, en el espiritual, en el político, pues buscamos leyes, amparos, todo eso. Como que luchamos contra ellos, pero en su cancha. Así lo entendemos, ¿no? Así lo alcanzamos a ver. Y pienso que, pues mientras hagamos eso, tenemos las de perder, ¿no? Porque no solo es su cancha, ¿no? También es el estadio, todo es de ellos. Y el árbitro es pagado por ellos. Y todo es de ellos, ¿no? Entonces, pues, donde la vean la vamos a perder. O sea, aún en el caso de que ganáramos limpiamente, pues nos la van a desvalidar. ¿Y qué siento que así ha pasado, no? Los acuerdos de San Andrés, ganamos limpiamente, ¿no? Los firmaron diputados, senadores, llegó el CNI, el ZLN a San Lázaro en 2001, todo lo que se hizo. ¿Y qué hicieron ellos, no? Traicionarlos, ¿no? Bueno, de alguna forma siento que algo así pasa, ¿no? Jugamos desde su cancha. Y pienso que así como, o sea, están sus empresas, ¿no? En este caso, no sé, la Bonafont, Ciel, Electropura, ¿no? La Suiza, o las mineras, o las hidros, las termoeléctricas, las que destruyen los bosques, todo eso, ¿no? Están todas esas empresas. Yo me acuerdo, hace rato les hablaba yo del CNI, el BICAM, ¿no? La reunión esta continental. Me acuerdo que ahí pasó algo, que uno de los compas nahuas, no sé si, bueno, creo que se llama José, es de allá, bueno, de un pueblo del Estado de México, Nahua, o de la Ciudad de México, de Milpalta, por ahí. Pero bueno, él ahí habló en algún momento y él decía como que por lo que había escuchado de todas las participaciones de los pueblos indígenas de México, como que él tenía una especie de conclusión, que todos estábamos en contra de las transnacionales. Entonces decía este señor, decía, entonces yo quiero aquí pedir, poner en claro, y lo llevó a votación, dijo, levanten todos la mano, estamos todos en contra de las transnacionales, y todos dijeron, sí, y se refería a todas estas empresas, ¿no? Y la verdad yo estuve a punto de meter mi cuchara, pero dije, mejor no, todavía no, porque estuve a punto de decir, sí, incluida otra transnacional, el Vaticano, la Iglesia. ¿Cuándo se va a ir de aquí, no? O sea, Chávez ya estuvo aquí 500 años dominando, sacando riqueza, estupidizando a la población. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a agarrar sus maletas e irse? Es una transnacional, no es como McDonald's, como Coca-Cola. Tiene sucursales en todos los pueblos, ¿no? Entonces, hasta donde yo entiendo la jerarquía católica vaticana, este Padre Chuy de aquí del pueblo le debe obediencia absoluta al obispo, ¿no? Del pueblo. Y el obispo a los cardenales, a los obispos de México, ¿no? Y eso es directamente al Vaticano. O sea, es una estructura como una empresa, ¿no? Que tiene su matriz en algún país europeo y de ahí manda ahí. Es una transnacional el Vaticano. Pero bueno, no dije nada porque pensé que no era oportuno decir algo, ¿no? Pero bueno, ahora aquí, muchos años después, aquí en el aula, me vuelvo a preguntar eso, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir el Vaticano aquí en nuestros pueblos? No sé, yo pienso que tengamos que correrlos. Yo lo que pienso y lo he platicado aquí con algunos alumnos, sobre todo jóvenes, es, va a llegar un momento en el que su presencia no tenga razón de ser aquí. Y no porque los corramos, sino de que no va a tener sentido que estén aquí. Y entonces van a agarrar sus maletas y se van a pelar, ¿no? Pero, pues bueno, es algo que nos hemos preguntado aquí, ¿no? Y, bueno, ¿qué más les quería decir? Ya sé, que igual aquí, cuando estuvo el subcomandante Marcos, pasó a hablar una compañera.
estoy hablando de 2006, y ella se siente náhuatl, es de aquí, uno de los pueblos de la región, por Tepeaca, creo. Pero bueno, ella vino, habló aquí después de nuestra participación y terminó diciendo así muy emocionada, se puso de pie y levantó la mano y dijo, porque, bueno, hablando de la conquista, decía, porque cortaron nuestras flores, cortaron nuestras ramas, cortaron nuestras hojas, pero no pudieron cortar nuestra raíz. Y entonces decía que pues seguimos siendo pueblo náhuatl porque teníamos la raíz. Y pues sí está chido, ¿no? O sea, qué bueno que se conservó la raíz porque es lo que nos ha mantenido vivos, como dije hace rato, ¿no? Los caminos de la resistencia náhuatl, ¿no? Por eso estamos vivos al día de hoy, por esa raíz. Pero lo que aquí nos hemos preguntado seriamente es, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo del suelo para abajo? O sea, raíz, ocultos, soterrados. ¿Cuándo va a ser el día que el mundo náhuatl salga otra vez al mundo? Y no solamente vuelva a dar su tallo, su tronco, sus hojas, sino sus flores, ¿no? Y sus cantos, en el caso del náhuatl, ¿no? O sea, ¿cuándo nuestra cultura va a ser otra vez ella misma? Como continuación de esa antigua tradición que es, ¿no? La antigua tradición náhuatl. Pues bueno, así lo vemos. Y entonces, bueno, se nos ocurrió esto, como de alguna forma mostrar lo que aquí estamos haciendo, lo que aquí estamos trabajando, porque pensamos que el renacimiento náhuatl no es algo que algún día va a pasar, pensamos que es algo que nosotros tenemos que hacer que pase, y las cosas pues no pasan solas, así que nos sentemos o nos acostemos a echar la hueva, esperar a que pase, ¿no? Así como quien se espera que amanezca, nomás así, ¿no? Sino que hay que trabajar, ¿no? Entonces, consideramos que aquí en nuestro espacio, en el caracol que canta el universo, pues algo hemos hecho, ¿no? Un trabajo, tal vez muy pequeño y tal vez insignificante un tanto, o sea, no muy grande, pero es nuestro, ¿no? Y tiene que ver con ese renacimiento de la cultura náhuatl. Entonces, como les decía, para nosotros no es cosa de artesanías, de folclore, de turismo y cosas así, ¿no? Para nosotros es algo muy, muy serio porque es algo nuestro, de donde venimos. Entonces se nos ocurrió eso, pues en este día que es ya bien cercano, un par de días del equinoccio de primavera. Entonces ya ven que el pasado solsticio de invierno, el 22 de diciembre, hicimos una celebración aquí. Entonces, bueno, hoy es es equinoccio, 91 días después, y pues pensamos hacer algo, ¿no? Entre pues, lo que hacemos aquí, ¿no? Que es cantar en el náhuatl, las flores, los cantos antiguos, ¿no? Que hemos estudiado, hemos rescatado del pasado, ¿no? Ahí estaban encerrados en libros y hoy los andamos cantando. Hace unos días los cantamos en Tepeaca, hemos ido a Juanala a cantarlos a otros lugares. Entonces, pues es lo poco que hacemos. Entonces, nuestra idea de invitarles hoy era, pues, escuchar ustedes cómo lo ven esto del renacimiento náhuatl, para quienes están aquí, para quienes nos ven. Y bueno, no tiene que ser ahorita, ¿no? Porque pues unos dijeron que querían venir, pero no pueden porque hay otro compromiso, como sea, ¿no? Pero más bien para nosotros este día es como preguntarnos eso, ¿no? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces, de nuestra parte, pues decimos eso que se dice en náhuatl, in ilwit, tolwit, que quiere decir el día, nuestro día, Nicancá, aquí está, ya llegó. O sea que el renacimiento del mundo náhuatl para nosotros no es que va a pasar algún día, sino que ya empezó porque estamos trabajando en ello, así de sencillo, por pequeño que sea nuestro trabajo, ¿no? No sé si a ustedes les parezca importante o algo así, esto que hacemos, ¿no? De cantar un canto sagrado de hace más de 500 años, original, sin ninguna influencia del cristianismo, el Cuicapeucayo, que esta vez que fuimos a Tepeaca, ¿no? La niña zombie lo cantó, se lo echó así de corrido todo, ¿no? Completo. No sé si eso sea algo para el mundo náhuatl, pero para nosotros es parte de lo que vivimos aquí, de lo que hacemos, de cómo convivimos, de lo que estudiamos. Entonces, pues lo que nosotros hacemos aquí no es así que les vamos a dar una teoría o que vamos aquí a divagar sobre consejos, ¿no? ¿Qué debe hacer cada pueblo para el renacimiento náhuatl? No, así pensamos que cada pueblo que vea qué hace, ¿no?
Lo que nos estamos preguntando y les estamos preguntando hoy es: ¿ustedes qué? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes qué están haciendo? O sea, sean generosos, compártanos, díganos en su pueblo qué están haciendo. Así como aquí estamos haciendo eso del náhuatl, cantarlo, los códices, las pinturas que hacemos. Al rato, más tarde en la noche, vamos a entregar un códice, la página de un códice a los compañeros de Pueblos Unidos, una pintura de Tonantzin. Bueno, eso está saliendo aquí del taller de pintura náhuatl, ¿no? Están saliendo, ¿no?, nuestras pinturas. Hace días, bueno, hemos entregado varias, ¿no?, a la Sonia, a Doña Teresa, aquí en el pueblo, ¿no? Entonces, para nosotros este renacimiento, les digo, no es así de sentarnos aquí, ahí ya va a llegar, ya mero, hay que esperar otros 500 años. Para nosotros hay que trabajar, ¿no?, hay que hacer. Y pues bueno, aquí trabajamos en esto de la lengua náhuatl, la escritura náhuatl, el arte náhuatl. Y bueno, para eso está la pirámide, que estos días pues estuvimos trabajando, ¿no?, desde bien temprano, la tarde, en el solezazo, aquí dándole con las niñas sobre todo, porque para nosotros la pirámide, nuestra pirámide que tenemos aquí, tiene una función, y esa función es cantar, así, hablar, contar la cosmovisión náhuatl. No lo que nosotros pensamos que fue la antigua cosmovisión náhuatl, que también eso es otro tema, ¿no?, de que muchos se imaginan lo que fue. Para nosotros fuimos al códice. Entonces lo que está ahí pintado en la pirámide no es lo que nosotros creemos o nos imaginamos. Eso es la cosmovisión náhuatl. De eso pueden estar seguros. Porque no salió de nosotros, o sea, lo pintaron nuestras manos, eso sí. Pero la idea, la cosmovisión que está ahí plasmada, es la de los antiguos nahuas, de los que vivieron aquí en la Mixteca poblana, en esta región. Porque pues les digo, nahuas sabemos en muchas regiones del país, pero para el caso de los nahuas de la Mixteca poblana, si alguien se interesa en la cosmovisión náhuatl, pues venga a la pirámide y véala, ahí está, léala, porque lo que está ahí es escritura. La Cuiloli se llama, ¿no?, la antigua escritura náhuatl. Y si quiere oír la lengua náhuatl, los cantos sagrados, pues aquí los cantamos, ¿no?, cuando hacemos un eventito pequeño como el día de hoy. Pero bueno, nosotros tenemos nuestro pequeño trabajo aquí. Pensamos eso, ¿no?, que llegó el tiempo del renacimiento de nuestra cultura, la náhuatl. Y les preguntamos a ustedes, nahuas, a otros nahuas, a ellos nos dirigimos esta vez, a todos los pueblos nahuas de México. ¿Ustedes cómo lo ven, no? ¿Qué piensan de lo que estamos hablando, no? De que tenemos una raíz, o sea, una antigua tradición con la que estamos conectados indisolublemente, ¿no?, que es la antigua tradición náhuatl, una tradición única en el sentido de que es diferente a las demás tradiciones del planeta Tierra. Es nuestra, ¿no?, y no está muerta, está viva. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que renazca? Como dice ahí la palabra, ¿no?, renacimiento, para que nazca otra vez, y dejar de pensar en el renacimiento europeo como única opción de renacer, ¿no?, de los griegos, de los romanos. Está chido aprenderlos, aquí lo hacemos, ¿no?, leemos historia y todo eso. Pero el renacimiento del que hablamos es del de nosotros, ¿no?, el renacimiento de un pueblo, de una cultura, de un mundo, el náhuatl, esa cosmovisión náhuatl. Si la damos por muerta, o entregamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra vida, para que brote otra vez, y ya no sea nomás raíz, ¿no?, sino que salga otra vez a la tierra ese pensamiento, ese arte, esa cosmovisión, esa lengua. Bueno, entonces, les digo, aquí estamos haciendo algo, ¿no? No es oculto lo que hacemos, ¿no?, es público. Salimos al público a hablar, a cantar, a llevar nuestro arte. Entonces nos gustaría que, pues, si alguien, náhuatl, nos quisiera compartir algún día, hoy, mañana, pasado, cuando quieran venir, de verdad que los queremos escuchar con mucha atención y con mucho respeto. ¿Ustedes cómo le están haciendo? Muchos aquí en Santa Clara, Huitziltepec, ya dan por muerta la cultura náhuatl, ¿eh? Dicen que ya hay internet, que ya hay carreteras, que ya hay que olvidarse de eso, que queremos regresar al pasado, que nos queremos poner taparrabo, que queremos andar con flechas. No es cierto. Nuestro horizonte no es el pasado. No queremos dar un vuelco imposible a ese pasado de hace 500 años
por muy idílico que muchos se lo imaginen. Tampoco queremos traer ese pasado al presente, es imposible. Nuestro horizonte es el futuro, ¿no? Lo que queremos es construir un mundo en donde esté presente el mundo náhuatl. Así como dicen, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, pues pensamos, queremos que en ese nuevo mundo que queremos levantar de las ruinas del mundo que es hoy, haya un lugar para la cultura náhuatl, que es pues la nuestra. En nuestro caso, les digo, pues originaria de aquí, de este rincón de la Mixteca poblana. No es la única, lo sabemos, ¿no? Pero yo pienso que ya los Inguigua, o como les decimos en náhuatl, los Popoloca, ya ellos tendrán que ver su renacimiento, ¿no? Ya parece que nosotros les vamos a ir a decir qué hacer para nada, ¿no? O los mixtecos de aquí de Puebla, de Acatlán, de toda esta región, ellos representan otro mundo, otra cultura, ¿no? La de los mixtecos. ¿Ellos qué onda? ¿Cuándo su renacimiento o cómo? Bueno, ellos lo tendrán que ver. Pero si nosotros hablamos de lo náhuatl, pues es porque nosotros somos eso, ¿no? Nahuas. Somos un pueblo de raigambre náhuatl, nuestra historia es la náhuatl, y estamos aquí en el municipio de Huitziltepec, en la Mixteca poblana, y les digo, con eso termino, ¿no? Sí hay quien nos tira de locos con todo esto de la cultura náhuatl. Hay quien piensa que lo chido, lo de hoy, lo actual, pues es estudiar inglés, ¿no? O sea, anglizarse. Si hace 500 años fue hispanizarse, hoy es anglosajonizarse, ¿no? Y el proceso ya empezó, quieran o no, ya empezó, ¿no? Ya en las escuelas, en la primaria se da clase de inglés. Los chavos aquí pues ya dicen palabritas de inglés, aunque ni saben qué significa. Se dicen loser. Y bueno, cierta palabrita que ya se dicen en inglés. Ya está pasando eso que les digo, el proceso de anglosajonización en todos los órdenes, ¿no? En la comida ya está aquí bien metida la Pepsi, la Coca, la hamburguesa. Ya está, ¿no? Ese proceso que nos está matando lentamente, toda esa comida chatarra, ¿no? Y el de las ideas también, el de la cultura, el de Hollywood, el K-pop, ¿cómo se llama? El K-pop, ¿no? Que es como el coreanismo gringado. O sea, todo lo de la cultura ya está, ¿no? Lo de la religión ya está. Aquí en el pueblo hay testigos de Jehová, hemos visto mormones por ahí, aquí en Santana Copan hay una iglesia de testigos, ¿no? O sea, aquí hay una iglesia protestante. Todo esto que les platico, les digo, no es cuento, ¿no? Es algo que vemos, pero que nos han dicho que de eso no se debe hablar, ¿no? De la religión y todo eso. Pero pensamos que eso va más allá de lo teológico, ¿no? De lo espiritual. Es bien político, bien económico y bien de poder. Les digo, para muestra un botón lo que está pasando en América con el protestantismo evangélico. Pero bueno, eso está pasando. Terminamos con esa idea. La guerra que el cristianismo empezó aquí hace 5 siglos no terminó para nada, ¿eh? Empezó hace 500 años con los franciscanos y seguimos al día de hoy con los gringos, las sectas gringas, ¿no? Y ya andan aquí en los pueblos, ¿no? Buscando adeptos, cómo controlar, cómo manipular, como todo. Entonces, ante eso nosotros decimos, ¿y nosotros qué? Como nahuas, ¿no? Como descendientes de los antiguos nahuas que nos reivindicamos, ¿qué vamos a hacer? Con la humildad correspondiente diré que aquí tenemos en claro qué vamos a hacer. Y más bien no es qué vamos a hacer, es qué estamos haciendo. O sea, lo vemos, lo analizamos lo que pasa y decimos, esto podemos, esto vamos a hacer, ya lo estamos haciendo. Ahora lo que nos gustaría es ustedes que nos digan, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo ven? Entonces, estamos como que abriendo ese diálogo, ¿no? No pensamos que tenemos la razón, que lo que estamos haciendo aquí se tenga que hacer en todos los pueblos, para nada, ¿eh? Más bien lo que queremos es aprender. Y pues sí, estamos lejos, pero pues está la internet. Si alguien nos quiere compartir, o si alguien quiere venir hasta aquí, nosotros nos sentamos aquí y le escuchamos. Pero bueno, digamos que ese intento empieza hoy, el día de hoy, ¿no? Con este llamado que hacemos, ¿no? El renacimiento de la cultura náhuatl. Pues aquí estamos unos pocos, ¿no? Pero les digo, esto va para largo, porque el renacimiento de una cultura no es cosa de un día para otro, ¿no? Eso tomará su tiempo. Pero pues aquí en Santa Clara, Huitziltepec, en la Mixteca poblana, ya empezó. Estamos trabajando por ello. Y pues de eso trata lo que hacemos el día de hoy. Más al rato vamos a transmitir aquí a los compañeros de Pueblos Unidos que vinieron, pero será más al rato, ¿no? Entonces, por ahora este es nuestro planteamiento de lo que pensamos
estos días, la invitación que estamos haciendo a que platiquemos de nahua a nahua, no para decirnos qué hacer, sino para contarnos nuestras historias, nuestros sueños, nuestras esperanzas de cómo lo vemos. Y pues queda así abierto hoy. Pensamos que llegó la hora de renacer nahua. ¿Sale? Entonces, bueno, de mi parte, cortamos transmisión y más al rato regresamos otra vez.